Entonces, como solamente falta el gobierno del anticristo y el gobierno de Jesucristo, entonces las personas están mezclando una cosa con otras y atribuyendo cosas del gobierno del anticristo, como la marca, el sello o el número de la bestia, a este tiempo, y lo que hacen es confundir a las personas. Y no solamente eso, robarle. Mire, ¿robarle qué? Robarle la esperanza. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar ahí presente y gracias a Dios que nos da la oportunidad de continuar con esta serie de estudio bíblico acerca de la apostasía. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la carta de Judas, la urgencia de la carta de Judas. Judas es uno de los libros más pequeños también del Nuevo Testamento. Tiene un solo capítulo y vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice: amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Judas es un libro que se escribió entre los años 68 al 70 en un contexto político de mucha persecución contra la iglesia y también de infiltración de apóstatas en el seno de la iglesia, tal y como Pablo lo había dicho en Hechos capítulo 20, en ese discurso de despedida de Pablo, que vimos dos secciones. Estos apóstatas sembraban la semilla para una gigantesca cosecha de error doctrinal. Judas quería ir en persona para alentar a los hermanos, pero no pudiendo ir, procedió a escribir una carta como en forma de un telegrama, con mucha urgencia. ¿Cuál fue la razón de escribir tan urgentemente? Despertar a los hermanos para ponerlo en combate y hacer defensa de la fe. Hacer defensa de la fe es apología, y la apología es algo contrario a la apostasía, que es lo que el enemigo de la justicia siempre quiere meter en la iglesia para de esta manera hacer que los hermanos vayan en contra de la fe que una vez recibieron. Hombres malos han entrado a la iglesia para convertir en libertinaje la libertad que Dios les había dado. A estas personas le llamaban libertinos, apóstatas libertinos. La libertad que Dios le había dado, convertirla en un libertinaje. Hombres que de boca ellos no niegan a Dios, sino con los hechos, y de esa manera corrompen la grey de Dios, pues se aprovechan de la sinceridad de los creyentes. Judas no comenta, ustedes pueden leer la carta completa, él no comenta el contenido doctrinal de esta gente, pero lo demuestra por su vida personal degenerada de cada uno de ellos. Por eso le llaman libertinaje. Trataban de enseñar un error como si fuera una verdad con su estilo de vida. Ustedes, hermanos, esto lleva a muchas personas al libertinaje. Incluso la misma forma como la gente viste, cómo se comporta, diciendo que es cristiano sin decoro, sin vergüenza, da una señal equivocada que muchas personas la pueden atrapar y comenzar a vivir vidas que a Dios no le agrada. Miren, las iglesias son el blanco de este tipo de gente. Ellos saben que la iglesia es una comunidad de confianza, donde aparece gente sana y honesta, que por lo general todo lo cree, que todo lo sufre con tal de agradar a Dios. Ellos entran disfrazados de cristianos y lo hacen tan bien que aparentan ser más cristianos que los mismos de ahí.
A veces llegan temprano, oran mucho, lo hacen en voz alta, van vestidos como cristianos que guardan la moral y el decoro, le ministran palabras proféticas, interesadas a la gente, palabras que le guste a la gente escuchar. Los escándalos que generan hacen que los hermanos pierdan la fe en Jesucristo y que su salvación se vaya poniendo en duda. La iglesia de Corinto vivió una situación muy parecida cuando uno de sus miembros practicó una clase de pecado que dice la palabra en 1 Corintios 5 que ni entre los inconversos una cosa así se practicaba, como tener la mujer de su padre y seguir siendo cristiano, como si nada raro estuviera pasando. Entonces abusan de la libertad en Cristo y le hacen un daño irreparable a la obra de Dios. Ahora bien, aquí la advertencia de Judas es para que los hermanos sepan que por ahí anda mucha gente diciendo que es cristiana y que ya han infiltrado la iglesia a la cual él le manda la carta, pero que realmente no son cristianos y que eso se puede evitar. Bueno, digamos que eso no se puede evitar al 100%, pero sí se puede evitar que nos engañen, que esa gente nos engañe. Las señales que sigan a estos falsos hermanos es una conducta egoísta donde no hay amor, el amor ágape de 1 Corintios capítulo 13. Hay carnalidad porque son sensuales, no son espirituales. Y se nota de una vez porque tuercen pasajes bíblicos para engañar a la gente y sacar provechos de ellos. Recordemos el consejo de Jesús en el Sermón del Monte, en la porción de Mateo 7, del 15 al 23. Cómo conocer a los falsos profetas. Cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Se da cuenta, no por su doctrina, sino por el estilo de vida. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. ¿Se da cuenta? Porque Judas le está diciendo a esta persona, mira, no es la doctrina de ellos, sino su estilo de vida, su conducta, lo que indica que estas personas son libertinos y lo que están promoviendo es apostasía dentro de la iglesia. Mire, todo parece indicar que lo que Pablo advirtió en Hechos 20 ya es una realidad en la carta de Judas, que esta gente está haciendo estragos en la comunidad de creyentes y que la fe está en peligro de zozobrar. Judas pasa de la preocupación de la entrada de hombres malos a la retención de la santísima fe que una vez fue dada a los santos. Una fe genuina que llegó a ellos por escuchar un evangelio limpio, solo interesado en la salvación de los hombres. Judas recalca que hay que prestar atención a la palabra de Dios predicada por los apóstoles de Jesucristo. Una palabra que no solo fue predicada, sino confirmada por los hechos, por el testimonio de hombres y mujeres que prefirieron morir antes de ver mancillado el llamado de Dios. Mira, había una clara diferencia entre los apóstoles de Jesucristo que predicaron la palabra de Dios y los hombres malos que entran encubiertos de ministros buenos. Pero así como no se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos de la hierba,
Así pasará con esta gente, que a pesar del daño que puedan hacer, tienen como destino la condenación eterna. Usted sabe, mire, que en la puerta de los edificios donde se reúne la iglesia de Dios, no se pueden colocar servicios de vigilancia para que solo entren los creyentes maduros que quieren adorar a Dios y aprender de su palabra. No podemos hacer distinción entre incrédulo que llega y creyente que viene como miembro activo de la congregación. La puerta de la iglesia, la puerta del edificio están abiertas para todo aquel que quiera llegar. Siempre está la buena fe del pastor, de la pastora, de los líderes en invitar incluso amigos del vecindario, de la zona, para que vayan a la iglesia. Pero lo que tenemos que estar es atento y vigilante de lo que se predica y de lo que se enseña, para seguir así los pasos de los judíos de Berea cuando el apóstol Pablo estaba allí predicando y enseñando, que ellos con solicitud recibieron la palabra y escudriñaban en las escrituras lo que Pablo les enseñaba. Al lugar donde se congrega la iglesia tiene acceso todo el mundo, todo tipo de gente sin distinción de clase, y no podemos comenzar a hacer ningún tipo de diferencia, como dice la palabra en Santiago capítulo 2. Si entra un andrajoso regularmente vestido o mal vestido, o entra una persona con ropa elegante, no podemos hacer diferencia. Porque el diablo, según dice 2 Corintios capítulo 11, él se viste como ángel de luz, y sus ministros se visten de la misma manera con el objetivo de engañar y luego lograr que la gente apostate de la fe en Jesucristo por su pésima conducta. O sea, lo que no se puede permitir es que personas que no profesan las doctrinas apostólicas impartidas por el Señor Jesucristo sean colocados como los medios por los cuales la iglesia debe ser edificada en un sermón o en una enseñanza. Tanto el nuevo creyente como el que llega como invitado para tener una participación en la iglesia tiene que ser alguien que uno conozca y que tenga madurez. Que tenga madurez en Cristo Jesús y que puede predicar o enseñar y testificar bajo la cobertura del pastor que lo está invitando. Hay que tener cuidado en no negociar los requisitos espirituales de los candidatos a ocupar puestos de liderazgo en la iglesia local. Porque la Biblia lo dice muy claro en la primera carta a Timoteo. Si estos se negocian, entonces los hombres encubiertos entran en posición de liderazgo y acaban con el rebaño. Recuerden que Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo dice: vendrán lobos que querrán entrar, impídanlo. Pero de dentro de ustedes se pueden levantar personas que le hagan daño a la iglesia. Ustedes ven, por una razón semejante a esta, Pablo exhortó a Timoteo a no poner sus manos con ligereza sobre nadie. Es decir, no ordenar al ministerio a cualquier persona, ni a identificarse con cualquier tipo de persona que luego se levanta de ahí con una supuesta unción que nadie le ha dado. ¿El caso de quién? De Absalón, el hijo de David, que ya vimos que quería ser rey sin tener llamado para eso. Miren, aquí se aporta otra de las características que tienen estos hombres impíos que entran a la iglesia como cristianos. Cambiar la libertad en Cristo por el libertinaje de hacer lo que le venga en gana. Miren, esta gente no se sujeta. No hay régimen de sujeción para ellos y manifiestan sus reales intenciones de carnalidad y de amor, muchas veces por el dinero. Doctrinalmente enseñan que la gracia de Dios cubre todos los pecados, que mientras más se peca, más se manifiesta la gracia de Dios, y así sucesivamente. Entonces, a estas personas, el liderato de la iglesia local tiene que prestar atención para que no haga un daño irremediable en la casa del Señor. En Proverbio 27, 23, la Biblia nos manda a ser diligentes y a conocer el estado de las ovejas y a mirar por el cuidado del rebaño. Usted sabe, y otra vez nosotros recordamos que los hermanos
de Éfeso, como está en Apocalipsis, capítulo 2, verso 2, dice que ellos no se dejaban engañar de aquellos que decían que eran apóstoles, pero que no lo eran. Dice que ellos los probaban. Quiere decir que había una manera, había una técnica, había una forma de comprobar si estas personas eran o no eran, de qué denominación son, a qué congregación pertenecen, dónde fueron ordenados al ministerio. Es decir, dónde está su carta de recomendación, su carta de afiliación. Hay métodos. También probar su conducta, su palabra, las intenciones de lo que dicen y hacen. Si buscan el beneficio de la obra de Dios o si la gloria de Dios. Yo le hablé de Timoteo. En la carta a los Filipenses, Pablo dijo, solo puedo mandar a Timoteo porque es el único que tiene una real preocupación por la obra de Dios. Le hablé de Ananías, Ananías con H, aquella persona que Nehemías lo destaca porque era un hombre de verdad por encima de los demás. Entonces uno tiene que tener cuidado con eso. Amén. Dice, aunque vengan los escándalos, queda claro que esos disturbios se producen por falsos creyentes. Pero ahí se generaliza y dice que todos los pastores son iguales, todos los evangélicos son iguales, todas las iglesias son iguales, buscando que los hermanos se sientan avergonzados y apostaten de la fe, enfríen, apaguen el fuego que hay allí. Mire, la Biblia Plenitud de la versión Reina Valera del 60 trae una importante sección al final del libro de Judas que nos ayuda grandemente a conocer a los falsos creyentes y a los falsos líderes. Dice, reconoce las características de los falsos maestros, refuta y rechaza a cualquier maestro que enseñe cosas que no se pueden aplicar. 2. Tenga una conducta licenciosa, libertina. 3. Hable irrespetuosamente de las autoridades de esa congregación. Porque a veces hablan en mal del pastor, de tu pastora. 4. Rechace la autoridad establecida. 5. Esté más preocupado por el dinero que por el bienestar de aquellos a quienes ministra. 6. Promete cosas que no cumple ni puede cumplir. 7. Cambie constantemente su mensaje. Es decir, siempre enseñe algo disque nuevo. 8. No muestre ningún fruto de perseverancia. 9. Se queje y critique a otro. 10. Esté motivado por el afán del lucro personal. 11. Se promueva a sí mismo. Y 12. Adule a los demás para obtener algún beneficio. Esta gente, mire, desprecia los medios por los cuales uno se presenta en sacrificio delante de Dios, como son el ayuno y la oración congregacional. Convierten todas sus actividades de promoción en talleres, conferencias y cosas que no tienen que ver nada con la oración, el ayuno y el estudio de la palabra de Dios. Desprecian las autoridades espirituales de la iglesia. No hay estudio bíblico acompañado de oración, donde la entrada sea abierta, sin compromiso, y todo tiene que girar alrededor de ellos como si fueran una celebridad, como si fuera un testimonio. De hecho, nosotros podemos hablar del testimonio de Eliseo, para que ustedes vean, hermanos, porque conociendo a los buenos, podemos conocer a este tipo de personas. Yo no sé si ustedes saben que las personas no videntes muchas veces le enseñan con el tacto a conocer las cosas y le enseñan billetes falsos y billetes verdaderos, y luego ellos con el tacto pueden saber el que es falso y el que es verdadero. Mire un poco del testimonio de Eliseo para que ustedes vean qué distinto a estas personas que entran a la iglesia donde Judas manda la carta. Al momento de ser llamado por Dios como asistente del profeta Elías, él trabajaba en la hacienda de su padre Safat, en el arado de la tierra. Este hombre de Dios abandonó todo lo que lo podía distraer de su llamado, de su compromiso, y atendió de manera ejemplar su vocación de profeta. Eliseo no se enredó
en los negocios de la vida para agradarle a Dios, quien lo había acogido, quien lo había llamado para el ministerio profético. No vivió una vida de lujos y comodidades, pero fue un hombre altamente efectivo, altamente eficiente en su comunidad, ayudando de forma gratuita a resolver los problemas más que pudieran ser más insignificantes de la gente como los más impresionantes. Al final de su carrera fue de visita a Damasco, la capital de Siria, para saber del rey, su estado de salud y para saber cómo estaba Naamán. Y cuando entró en la ciudad, ¿sabe cómo era que lo llamaban? No era por su nombre de Eliseo, sino que lo llamaban como el varón de Dios, como el hombre de Dios. Ese respeto se lo había ganado fruto de un testimonio limpio, transparente y una vida acorde con su llamado para no ser el punto de atracción, sino que sea Dios. Esta gente de los cuales Judas dice que hay que cuidarse y defender la fe, jamás van a actuar así. Porque, hermano, la apostasía es ir en contra de la fe. Y cuando este tipo de personas que dicen que son, pero no son, se meten a la iglesia y comienzan a marcar estilo de vida con su forma de ser, van a hacer que otros queden influenciados. Uno dice, pero ¿y por qué este hermano ha cambiado? ¿Por qué esta familia ha cambiado? Porque apareció una persona. Primero que el pastor no sirve, que la pastora no sirve, que allí no enseñan esto, que no lo otro, y sonsacan a la persona, como dice el discurso de Pablo en Hechos capítulo 20. Por otra parte, mire, diferente a Eliseo, tenemos como prueba de un mal ejercicio ministerial lo escrito por Pablo a los creyentes de Corinto, que ya se habían dejado timar, engañar por los apóstoles fraudulentos, quienes lo habían, miren, esclavizado, haciéndolo dependiente de ellos, pues solo recibían si ellos hablaban. Es decir, si estas personas hablaban, ellos son los únicos que hablan de parte de Dios. Igual que Coré, que Datán, que Abirán y que On, que ya Dios no habla por Moisés ni por Aarón. Ya habían devorado como lobo. Ya lo habían devorado, siendo ellos como lobo y aquella persona como ovejas, sin misericordia. Le habían robado todo. Se habían enaltecido, convirtiéndose en celebridades. Y en lo moderno, como le dije, Coré, Datán, Abirán, lo habían abofeteado. Todo está en 2 Corintios capítulo 11. Pablo, como se pudo notar, concuerda con la característica de esta gente, tal y como fueron expuestos por Jesús y por Judas. Es decir, lo que dice Pablo concuerda con lo que dice Judas y con lo que dice Cristo en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte. Entonces, al leer completo 2 Corintios capítulo 11, ahí es que uno halla los temores de Pablo de que estos hermanos de Corinto fueran extraviados de su sincera fidelidad a Jesucristo por estos apóstoles fraudulentos que se enaltecen a sí mismos, tal y como lo hizo el diablo al engañar de forma sutil a Eva. Entonces Pablo entra en el desarrollo de su ministerio mientras estaba en Corinto para darle las pautas de lo que es un verdadero y un falso. Como los billetes, que el no vidente por el tacto tiene que saber cuál billete es falso y cuál billete es verdadero. Entonces él procede a explicarle todo ese tipo de cosas. Ahora, noten, hermano, que aquí, en el punto que estamos hablando de Judas, que usted puede leer la carta completa porque es bien corta, pero nosotros solo leímos los versículos 3 y 4. Él le está hablando de la defensa que uno tiene que hacer de la fe que una vez fue dada a los santos. Por eso esta sección se llama la urgencia de la carta de Judas. Hombres han entrado encubiertamente, hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios y por su conducta niegan a Dios. Niegan al único soberano y niegan al Señor Jesucristo, trayendo escándalos a la obra de Dios.
Entonces le dice que hay que luchar ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Ahora, ¿cuál es la vía por la cual viene la fe? La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces la palabra no es del hombre, la palabra es de Dios. Entonces la palabra es fidedigna. Pero como estas personas convierten en libertinaje la gracia de Dios, comienzan a distorsionar lo que dice la Biblia y a convertir el evangelio en el evangelio de ellos. No es que hayan dos ni tres, uno, pero ellos lo dañan. Entonces echan a perder la obra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, y atender lo que nos está diciendo aquí la palabra, porque la apostasía no solamente es escatológica, como ya se lo dije, la apostasía se está viviendo en el momento que yo le estoy hablando. Tú no la puedes impedir, pero puede impedir que ella haga daño en tu vida. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es seguir creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira, todos aquellos que tienen la esperanza de que Cristo viene a buscar su iglesia, se santifican como Cristo es santo y viven prestando mucha atención al Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos. No tenga envidias de lo que hacen iniquidad. Tú tienes que deleitarte en Dios, encomendar tu camino al Señor, hacer el bien, disfrutar, orar, encomendar a tu Dios y tranquilamente esperar en Él. Vamos a dejarlo hasta aquí dándole gracias, gloria y honra al Señor y a ustedes también por su atención prestada, esperando que la próxima semana podamos vernos de nuevo. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y hasta la próxima. Mire, hay que abrir los ojos ante tantas fórmulas mágicas de hacer dinero y de hacer que la iglesia crezca numéricamente. Mire, una gente llena del poder de Dios puede cometer grandísimos errores al creerse con suficiente poder para hacer lo que su razonamiento ordene. No olvidemos el caso del mismo Pedro. Bajo la gloria de Dios, monte de la transfiguración, cosa que está en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero especialmente en Lucas. Bajo